Esta es La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Gallo, una calle llena de historia santiaguera, una calle que fue originalmente parte de la frontera marítima de la ciudad y que luego integró el corazón del barrio francés. Un viejo refrán santiaguero para indagar la antigüedad de algo decía: eso es de cuando el mar llegaba a la calle Gallo. Pues efectivamente, durante los siglos XVI y XVII, esa calle formaba parte de la frontera marítima de nuestra ciudad. A fines del siglo XVIII, muchos vecinos de esa zona practicaban el corso y el contrabando aprovechando que el mar llegaba al patio de sus casas. En el año de 1812, esta calle comenzó a ser popularmente llamada Gallo, porque un establecimiento situado cerca de su intersección con Trinidad tenía una veleta en forma de gallo. La calle Gallo fue la principal arteria comercial del barrio francés. Allí se concentraron gran cantidad de comercios, lo que ha hecho que en la literatura se hable de Gallo como una calle típicamente francesa e incluso de los franceses de la calle Gallo. La historiadora del arte Varinia González ha investigado con mucho rigor la historia de la calle Gallo, una arteria que fue a principios del siglo XIX el corazón del viejo barrio francés. Primeramente tenemos que decir que la calle reconocida como del Gallo o du Coq, también en su versión francesa, y este último nombre, este último apelativo, lo obtiene precisamente de todos estos franceses venidos desde la antigua colonia de Saint-Domingue, que comienzan a ubicarse en esta arteria que tenemos que decir que ya existía desde los finales del siglo XVIII, y eso puede corroborarse precisamente en los planos de la época. Los planos de 1751, de 1795 nos dan una imagen muy incipiente de esta calle santiaguera que se ubica en el límite noroeste de la ciudad, precisamente colindando con esa zona de la bahía de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Este es precisamente un espacio, o el espacio escogido, precisamente por ser esta una zona que el gobernador de la época, Sebastián Quindelán, precisamente en los primeros 10 años del siglo XIX, pues da la posibilidad de que se asienten allí estos individuos venidos desde Saint-Domingue y de que puedan asentarse también otros individuos que ya vivían en la ciudad, aprovechando precisamente las cualidades de este terreno de la zona noroeste, que a diferencia de los de la zona suroeste, pues tenían mayores ventajas para el asentamiento, terrenos llanos, aunque estamos hablando también de una zona que es preciso ganar al mar, porque la calle del Gallo constituye precisamente una zona límite de la ciudad en esa relación con el mar o con la bahía, con la marisma de esa parte que es también una zona pantanosa, un sitio pantanoso, y que es necesario pues ganar al mar. Aquí se comienzan a sentarse, como decía, individuos de origen francés, venidos directamente desde Francia, ya sentados en Saint-Domingue, o individuos que precisamente se criollizan en esa antigua isla de Saint-Domingue, pero que son descendientes de franceses. Aquí ubican sus comercios, aquí ubican sus viviendas, que en principio son viviendas muy endebles, son viviendas construidas con materiales muy perecederos, pero que luego se van a constituir ya en sitios de asentamiento y que van a tener una preeminencia en el imaginario y en la mente precisamente de los habitantes de la época. Así lo refieren los historiadores como José María Callejas, que nos habla también de esta impronta comercial de la calle, donde se ubicaron muchas sastrerías, barberías, tabaquerías, tiendas de ventas de animales, armerías incluso, y que le dan a esta calle el apelativo en la época de una calle típicamente francesa. Asimismo, pues bueno, nos la destaca, con esa impronta comercial se destaca en los diarios de la época. Los primeros diarios de principios del siglo XIX y ese paradigma del periodismo de la época, de la prensa plana de la época, que es el diario El Redactor.
pues salen constantemente diversos anuncios que nos permiten, es decir, levantar, que nos permiten reconstruir esa impronta comercial de la calle del Gallo, es decir, anuncios de sastres, anuncios de panaderos, también en la calle estaban ubicadas panaderías importantes en la época, ahí están los apellidos de origen francés que nos dan esa imagen de la impronta comercial de la calle. Pues bueno, anuncios que también nos hablan de barberías, que nos hablan de neverías, de tabaquerías y que nos permiten visualizar, es decir, pulsar, sentir el pulso de la vida fundamentalmente comercial de la época. A través de los anuncios comerciales publicados en el periódico El Redactor durante el siglo XIX, podemos hoy conocer sobre la afición de algunos santiagueros por los productos franceses. En la calle Gallo, tiendas como la Villa de Burdeos ofrecían vino San Emilion, de Balzac y champán, mostaza francesa, aceite de Burdeos y ciruelas pasas francesas. También se ofertaban libros franceses y juguetes para los niños. Aquí en la esquina de Gallo y San Antonio se alza la vieja iglesia del Cristo de la Salud, cuya historia nunca nos ha sido contada. Hoy Varinia González nos hablará de cómo esta iglesia desempeña un papel importante en el viejo barrio francés. El año de 1827 es muy importante para esta zona, conocida también en el imaginario de los pobladores de Santiago de Cuba como la zona del Cocal o de la playa, precisamente la parte hacia las inmediaciones con el puente de Yarayó o Yarayabo. Y 1827 es importante para esta zona noroeste precisamente por la construcción en ella, en este caso en la esquina, en la intersección de la esquina de la calle del Gallo con la calle de San Antonio, de la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, reconocida así en la época, también conocida como la iglesia de la Candelaria, y eso pues bueno también tiene su explicación, sobre todo en el imaginario o en el refranero popular. Cuando se refiere a este pequeño templo, un templo de pequeñas dimensiones, hoy ha llegado hasta nosotros con una imagen un poco más neoclásica, primitiva, pero que en un primer momento ya la destaca Mario Baillán Luna en sus apuntes para la historia de las calles de Santiago de Cuba, como una pequeña ermita en 1624, cosa que puede ser posible. Sin embargo, su construcción se inicia, es decir, el proyecto para su construcción se inicia en 1827. Y aquí está precisamente lo interesante del hecho, porque es un inmigrante, no de origen francés, pero sí de origen irlandés, ahora sí residente en la isla de Santo Domingo, viene desde Santo Domingo en los primeros años del siglo XIX, en este caso Ricardo María Bell, este inmigrante de origen irlandés, que cede los terrenos que posee en esta zona de la calle del Gallo para la construcción de esta iglesia. Ahora, ¿por qué lo hace José María Bell? Precisamente lo hace con la donación de los solares para la construcción del pequeño templo, lo hace por una necesidad. La ciudad está creciendo hacia esta parte noroeste, pero está creciendo precisamente porque crece la población. Y este crecimiento poblacional hace que los feligreses que ahí viven, de manera general, individuos con muy pocos recursos, aunque ya habíamos dicho anteriormente que se destacan algunos comerciantes que comienzan a formar parte ya de una clase media ligada al comercio, pues bueno, necesitan también de los auxilios religiosos. ¿Cuáles son las iglesias que más cerca le quedan? Que ya van quedando un poco lejos, en este caso las iglesias de Santo Tomás, que era la parroquia a la que debían, en este caso a la que debían afiliarse todos los individuos que vivieran en la zona. Y esto es lo que hace precisamente a María Bell, pues donar los solares de su propiedad para la construcción de esta iglesia, que como decía comienza en 1827 y que se termina su construcción con la primera misa o la celebración de la primera misa en 1831. La construcción misma de la iglesia se constituye en un hecho de colectividad en los individuos de la época para tener entonces un edificio modesto,
un edificio de no muy grandes proporciones, pero que era necesario colocar en esta zona de la ciudad para lograr el auxilio precisamente de los actos religiosos más importantes de la vida en esta época. Como ustedes han podido apreciar en las explicaciones de la doctora Varinia González, la historia de la calle Gallo es muy rica y la investigación apenas si empieza a mostrárnosla.